Bueno, buenas tardes compañeros. Mi nombre es María de Los Ángeles y hoy les voy a exponer del tema del capítulo cuarto del Derecho Internacional Privado en la parte especial. El capítulo cuarto es el capítulo de derechos de la personalidad y de la familia. Empezamos hablando acerca de, para nosotros, qué es un estatuto personal. El estatuto personal comprende todos los derechos de la personalidad, incluidos los de la familia. Aquí se incluyen todos los derechos que son desde el nacimiento hasta la muerte y se examina el desarrollo de la persona en su vida individual como él mismo, como en una persona independiente. En los derechos de la familia es el siguiente tema que vemos. Aquí nos interesa estudiar el desarrollo de la persona en su grupo social y frente a otras. Aquí vemos cómo se relaciona con otras personas, con otros grupos sociales y también vemos cómo en la mayoría de los países el derecho de familia en sus relaciones internacionales ha sido el tema más propenso a ser regulado por normas de conflicto. Así como en muchos países, también aquí en México ha sido un tema muy amplio del que se ha tratado mucho. Me imagino, ustedes se imaginan que ha sido por, como vivimos aquí en Juárez, en una frontera, somos más propensos a ver de este tipo de temas, de que se casan con un extranjero, tienen hijos con en un extranjero, hasta algunos de nosotros pues tiene familia que es de allá del Paso o que vive en El Paso, que fue nacida allá. Entonces es algo muy común aquí, más en la frontera. Y este es un tema que ha sido de los más estudiados desde la Edad Media. También algunos de sus apartados son objeto de regulación a través de normas uniformes, o sea que tienen un sistema uniforme para todos los casos y para toda la comunidad, cosa que aquí en México no ha sido posible, pero ahorita más adelante veremos por qué no ha sido posible. Existe un derecho de la personalidad y de la familia en el plano nacional. Como les decía, el derecho uniforme no ha sido posible aquí en México, ya que México tiene un sistema plurilegislativo. El sistema plurilegislativo al que nos referimos es que en cada entidad federativa tiene su código civil, entonces tiene sus facultades para legislar en materia civil conforme a lo que disponga cada entidad federativa. Por esto, en consecuencia, no hay un derecho único nacional regulador de la personalidad y de la familia, al igual que del Código Civil, de los contratos. Por eso, este ambiente plurilegislativo significa que el orden jurídico mexicano no es el mismo, aunque en varios aspectos puede que haya coincidencias o haya uniformidad, como se menciona. Cada estado tiene su propio código por el cual se rige, por el cual se basa para llevar a cabo disposiciones oficiales respecto a la familia y a las personas. Aquí es donde el operador jurídico debe de tener cuidado, porque si de por sí ya es complicado de un país a otro poder regular el tráfico jurídico, ahora imagínense cómo es que aparte de que de país a país, internamente también se cuenta con diferentes disposiciones que bien pueden ser parecidas y creo que en algunas situaciones pueden ser reconocidas por otros estados, pues también es difícil saber en qué nos estamos metiendo si en cada estado se regula de diferente manera pues cada cosa. Como en México contamos con un sistema plurilegislativo, no es posible afirmar que exista un derecho de la personalidad y de la familia nacional que sea armónico o unificado, ya que pues para cada estado va a ser diferente las disposiciones en las que se vaya a regir la familia y la personalidad. Aquí, la competencia de las autoridades mexicanas para conocer, celebrar, constituir,
o anular actos del Estado civil y derechos de la personalidad con vínculos internacionales. Aquí es donde vemos que la competencia interna pues es dependiendo de cada entidad federativa. Aquí es donde las autoridades locales son quienes competen el conocimiento de cualquier asunto que se refiera a la personalidad y al estado civil de las personas. A las entidades federativas les compete conocer de actos del estado civil y no a las autoridades de la federación, pues a las autoridades de la federación son pues más en general, pero aquí las autoridades de cada entidad federativa tienen que tener conocimiento para saber de los actos del estado civil y pues de la personalidad. Como les decía, van a ser diferentes disposiciones para cada estado, entidad federativa, entonces no se puede tener solo una autoridad que sea competente para toda la república respecto a estos temas de familia y personalidad, que sí se llega a apoyar cuando escalan estos conflictos, pero pues se supone que está entre cada estado, entre la competencia de cada entidad federativa. La competencia legislativa de las autoridades mexicanas para regular las relaciones de familia y la personalidad con vínculo internacional. Tenemos tres aspectos que tenemos que revisar. El primero es que los legisladores en algunos códigos locales han declarado competentes a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculadas al extranjero. Así, por ejemplo, los legisladores del DF declaran competentes a los tribunales de esta entidad para regular estos supuestos normativos y han establecido algunas normas de derecho internacional privado al respecto. Como les decía, a veces, aunque haya diferentes disposiciones entre un estado a otro, se pueden reconocer si tienen alguna similitud entre las leyes que tengan. Entonces, si por ejemplo yo me caso aquí en Chihuahua y quiero que no sé, que alguien, pues que mi esposo no se case allá, o sea, el matrimonio va a ser reconocido aquí y allá, va a ser reconocido en toda la república. El otro postulado dice que otro grupo de legisladores estatales han preferido remitir su regulación a lo que indique o resuelva el legislador del DF sobre el particular. Así pasa cuando los legisladores quieren reconocer lo que se dice a nivel federal o a nivel del Distrito Federal. Entonces aquí es cuando, pues en disposiciones más generales, porque si son casos más concretos y más diferentes a lo que habitualmente se ve, por ejemplo, pues lo usual es el matrimonio, el divorcio, adopción, pero siendo casos más concretos y más complicados, a veces se remiten a su regulación a lo que indique o resuelva el legislador pues federal. Y después dice que varios códigos aceptan regular una parte de las relaciones de familia, pero parte la delegan al legislador federal. Así ocurre, por ejemplo, cuando se trata de estado civil y de la capacidad de las personas que regulan sus códigos estatales. Cuando los intervinientes sean extranjeros o se trate de matrimonio de los novios en el extranjero, se delega la regulación en la ley federal. Y aquí vienen unos ejemplos de pues, las leyes de Colima, Nayarit y Puebla y Chihuahua. Aquí voy a hablar de la personalidad. La personalidad pues es el ser del individuo, su identidad y su pertenencia a un grupo social. Aquí se acoge en el derecho positivo interno y en el internacional. Hay de hecho varios convenios a nivel internacional de la protección a las infancias y a los niños, y pues también la personalidad tiene que ver con el derecho a ser y pertenecer a un grupo social, ya que son partes de los derechos humanos fundamentales que tanto deseamos proteger. La familia también es un aspecto muy importante en el derecho internacional privado. Como ya habíamos mencionado, en cada sociedad se generan sus propias leyes de familia de acuerdo a sus costumbres y a su cultura. Entonces, con esto sabemos que cada familia es diferente. Si aquí en México cada familia es diferente, ahora imaginándonos
de país a país, de continente a continente, donde cada cultura y usos y costumbres son diferentes. El derecho de la familia no tiene un significado uniforme, al menos aquí en México, porque pues todo es diferente en cada entidad federativa es diferente, y pues igual en otros continentes con otras costumbres no se pueden aplicar las mismas leyes. Entonces, la familia representa una continuidad simbólica que trasciende a cada individuo y generación. La familia enlaza tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En su conformación eslabona narraciones sucesivas, articula las líneas de parentesco por medio de un complejo tejido de funciones sociales y transmite las señas de identidad de los miembros del grupo. El Estado civil en las relaciones de familia y su prueba. El Estado civil es tan importante que la mayoría de los países han suscrito convenios internacionales sobre diversos aspectos de este tema, como es el caso de los convenios internacionales sobre filiación, matrimonio, aspectos relativos a las relaciones familiares, etc. Las disposiciones que regulan el derecho a la familia son o forman parte de lo que podemos denominar estado de familia, estado familiar o estatuto familiar. Aquí dentro del estado civil se suele mencionar el estado o posición de casados, el estado de divorciados, el estado de hijos, el estado de viudos, entre otros. Y lo anterior significa que una persona casada, una persona divorciada, la que es hija de otro, tienen frente a la sociedad el derecho propio para esa posición. O sea, entre las relaciones que se hagan entre personas puede llegar a cambiar nuestro estado civil. Y pues eso sería todo hasta ahora.